Bueno, el propósito creo que es un proceso de congruencia. Todos tenemos un propósito, no todos lo tenemos claro. Algunas personas lamentablemente mueren sin descubrirlo. Hola, yo soy Sandra Herrera, soy fundadora de Phygital Shifters y así lo hice. Sí, bueno, yo creo que el punto de inflexión que me tocó vivir fue salir del mundo corporativo. Después de más de 20 años de pertenecer al mundo corporativo, justo empiezo a estudiar una maestría en negocios digitales y la empresa en la que yo estaba trabajando justo estaba viviendo un proceso, o en ese momento estaba viviendo un proceso de transformación, y me resonó mucho la importancia del liderazgo dirigiendo procesos de transformación, a la par de todo lo que yo estaba en ese momento aprendiendo en la maestría. Creo que el mayor punto de inflexión fue lo mal que me empezó a ir en la maestría, porque me di cuenta que la forma de pensar no estaba funcionando, que esta mentalidad tradicional en la que están atrapados muchos corporativos pues no funciona porque no te permite estar como en contacto directo con la realidad del mundo. Entonces, creo que esas dos fueron las cosas más importantes. O sea, el entender que los procesos de transformación exigen un liderazgo totalmente diferente, que México como país, como empresas, el liderazgo tiene que transformarse. Y dos, todo lo que yo estaba viendo en el mundo digital como oportunidades para el futuro. Entonces, creo que esos dos temas fueron los más importantes que hicieron que pues mi vida diera un giro de 360 grados. Antes de llegar a este punto de inflexión, básicamente vengo del mundo comercial, del mundo de retail. Fui compradora, estuve en el área también de datos, de analítica, y después me tocó ser parte del equipo de transformación en una empresa de retail. Pues hasta ahí todo era como el mundo comercial. Cuando me tocó participar en el proceso de transformación, me di cuenta que las personas eran lo más importante en un proceso de transformación por encima de la tecnología. Cuando ese proceso de transformación comenzó, como lo están viviendo muchísimas empresas hoy en el mundo, piensan o parece que la tecnología es el catalizador de la transformación, y no es así, son las personas. Entonces lo viví un poco como si fuera un merengazo, así un pastel de merengue en la cara, y me fui dando cuenta que las personas eran lo más importante, y sobre todo su forma de pensar, porque no se podía planear un proceso de transformación a futuro si las personas no podían tener esa mentalidad de futuro. Bueno, lo primero que descubrí en los procesos de transformación es que las personas nos resistimos a cambiar lo que conocemos, aun cuando lo que conocemos no sea lo correcto. Al final, nuestra mente nos atrapa porque es muy cómodo vivir en esa comodidad de tener todo a nuestro alrededor listo y bajo control. Lo primero que me di cuenta es que los cambios evidentemente nos llevan a un espacio de incertidumbre y de inconformidad con los que yo personalmente me enamoré, ¿no? O sea, al final la inconformidad y el pensamiento disruptivo y divergente me hizo empezarme a hacer preguntas que nunca me había hecho antes, y encontré justo en los procesos de cambio como otra pasión. De hecho, una de las cosas a las que hoy me dedico, soy certificadora de la práctica de gestión del cambio para América Latina, de una marca y de una metodología especial para transitar cambios. Entonces me enamoré de los procesos de cambio y aprendí esta metodología que hoy me acompaña y con la cual hoy acompaño a miles de líderes en Latinoamérica. Bueno, yo creo que las primeras cosas que identifiqué para transitar los procesos de caos, hay un libro que, bueno, a mí me gusta mucho, que fue El Cisne Negro, y después ese mismo autor creó esta mentalidad de antifragilidad. Entonces, justo se refiere a encontrar en la incertidumbre la plenitud. Entonces, para mí creo que todo se volvió un tema de mindset. La clave es no creerte todo lo que piensas y cuestionar todas tus creencias. O sea, las personas están atrapadas pensando que sus creencias son lo que dirige su vida, y muchísimas de las creencias de los líderes actuales están obsoletas, y si no transformamos o si no nos damos cuenta de esas creencias, estamos y mantenemos empresas obsoletas. Por más que sigan vigentes en la actualidad, no están teniendo realmente la posibilidad de pensar diferente y de ir hacia el futuro que requiere la humanidad. Entonces, para mí lo más importante fue darme cuenta que necesitaba desaprender muchísimas cosas. Siempre digo que la experiencia apesta, porque por mucho tiempo, a veces en las organizaciones vas buscando crecer y vas teniendo la carrera, el posgrado, la maestría, los cursos, pero al final todo eso no sirve para nada si no estamos listos para abrazar la nueva forma en que los humanos tenemos que trabajar
trabajar con las nuevas tecnologías, con una mirada de propósito, con una forma de trabajar por el bien común. O sea, como que esos fueron los aspectos más importantes. Porque salí del mundo corporativo y aunque fue difícil renunciar, después me di cuenta que lo difícil no había sido dejar el trabajo, sino sacarme la corporatividad de la cabeza. Es decir, hay muchas personas que siguen enamoradas de este proceso que es cómodo. Las organizaciones, llega un momento en donde es cómodo. ¿Por qué? Porque no tienes mucho que pensar, no tienes mucho que cuestionarte, y cuando estás afuera, estás en un proceso personal, profesional, que todo se tiene que cuestionar, como preguntarte si lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer el resto de mi vida, si lo que estoy haciendo le va a generar valor a otros. Entonces ese camino creo que sí es como un hoyo en el estómago, es como vértigo, pero conforme lo vas transitando, pues en mi caso personal me di cuenta que tenía que desaprender muchísimo, fue lo más doloroso que me tocó hacer. Bueno, las empresas a veces piensan que las personas están para que la empresa sea más rentable o tenga más dinero. Pero las empresas tienen que entender que la persona es el catalizador. Es decir, hay muchas personas que creen que las personas que trabajan en una empresa viven para ellos y tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero en realidad el valor que genera un negocio solo existe si las personas hacen lo que tienen que hacer en términos de su propósito y de sumar y de cuestionar y de levantar la voz. Entonces, justo en las prácticas de gestión del cambio en las que yo estoy muy enfocada, hay una forma muy sencilla de explicar que es todo tiene un lado técnico y un lado de negocio. Pero al final la persona es lo único que cierra esa brecha. Es decir, el lado técnico podría ser pues, contratar una nueva tecnología o desarrollar un nuevo proceso, y por el otro lado está el valor que el negocio necesita generar. En realidad, ¿en dónde se pierden las organizaciones? En pensar que la instalación de soluciones tecnológicas es el objetivo, cuando en realidad lo único que es el objetivo hoy en las empresas para buscar rentabilidad es la realización de los beneficios de la instalación de la solución. Y eso solo se logra si las personas se comprometen y adoptan nuevas formas de trabajo. Entonces, las personas son ese catalizador que hace que las empresas puedan crear más valor, y no solo para los accionistas, sino para todos, se llaman como los stakeholders o las áreas interesadas, todos los participantes interesados de un ecosistema. Hoy las organizaciones tienen que tener esa mirada, una mirada en donde todos ganemos, en donde construyamos un bien común. ¿Por qué? Porque justo las empresas se tienen que ver como catalizadores sociales, porque no están ya solo para vender productos o servicios, sino qué otra cosa están generando para el bien de la humanidad. Bueno, el propósito creo que es un proceso de congruencia. Todos tenemos un propósito, no todos lo tenemos claro. Algunas personas lamentablemente mueren sin descubrirlo, y algunas otras personas lo encuentran en el dolor o en algún momento de quiebre, ¿no? Creo que para mí fue ese caso, un quiebre en el que yo le llamo salí del pedigrí. Es decir, el mundo corporativo te da un pedigrí, te da un cierto prestigio de pertenecer a marcas, que se te abren las puertas, que la gente te contesta el teléfono, y de repente cuando no lo tienes, o en mi caso no lo tuve, pues simplemente era Sandra. Entonces había que encontrar qué es lo que realmente quiero hacer, y el propósito está casi siempre vinculado con las cosas que nos apasionan y que haríamos más allá del dinero. Yo siempre me he dedicado a muchos temas de voluntariado, me encanta el tema del liderazgo, me encanta el tema del emprendimiento, y justo me planteé la oportunidad o la posibilidad de encontrar mi propósito ahí. Y mi propósito, pues hoy lo tengo más identificado como ayudar a otros a encontrar su superpoder, o a encontrar ayudar a otros a empoderarse y a tener el valor de ser inconformes, ¿no? De realmente buscar qué los hace plenos. Y creo que el propósito es lo que venimos a darle a la humanidad, lo que venimos a ayudar a otras personas. Creo que, como siempre se dice, la gente se muere, no te puedes llevar nada de lo material que construiste, solo te puedes llevar lo que dejaste en otros, y eso para mí es el propósito. ¿Cómo quieres dejar huella en el mundo? Y algunos de los temas que yo creo que fueron más retadores fue que, bueno, salí del mundo corporativo y te sientes como hoy se siente muchas personas cuando no traen celular. O sea, te sientes como desnudo, como que no tienes las herramientas que tenías siempre, y ese proceso fue complejo. Rápidamente emprendí y también ahí me equivoqué, tuve a los socios equivocados, entonces también fue un punto como de fallar, y después vino la pandemia. Entonces era como llovido sobre mojado, ¿sabes? O sea, al final eran como muchas cosas en las que yo solía, creo que eso es en lo que más he trabajado, solía tener mucho control de todo. Me he dedicado mucho a temas de estrategia, y la estrategia antes era la claridad de qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, por qué hacerlo y para qué hacerlo.
Y justo la pandemia, creo que en lo que yo más he tenido que trabajar es en pasar del control a la certeza o a la confianza de que las cosas van a tener que salir. Es decir, la planeación en su momento, pues antes hacíamos planeación a 15 años y hoy no puedes planear más de 3. Todas esas cosas que fueron ocurriendo y que también me tocó vivir en la pandemia, pues me llevaron a un punto en el que pues no tenía trabajo, no había trabajo para nadie, mi emprendimiento había quebrado porque pues al final hubo una mala selección de los socios. ¿Cómo encontrar trabajo en un momento en donde nadie tenía trabajo? Entonces, creo que ahí lo más importante fue, uno, empezar a tener un pensamiento más de confianza, de dejar que las cosas sucedieran y que aparecieran las personas correctas en el momento correcto para el objetivo correcto. En ese momento dediqué muchísimo tiempo al voluntariado. Así es como también empecé a trabajar con algunos grupos como Quibernus o como otros grupos de liderazgo y de apoyo a mujeres. Y me encantó porque al final pues no había trabajo, pero creo que lo más importante del voluntariado es que cuando crees que no tienes nada, te das cuenta que puedes dar mucho. Y creo que ahí conocí personas también muy interesantes y ese proceso de voluntariado, cuando no estás haciendo las cosas por dinero, entonces, en mi caso, como que fue mucho más fácil encontrar lo que me apasionaba hacer. Porque de todas formas nadie no me iban a pagar. Entonces, el hecho de poder hacer las cosas que yo quería a cambio de nada, pues las reglas las ponía yo. Y eso también me hizo darme cuenta que hoy es lo que les digo a muchos emprendedores, no corrompernos ante el dinero. Porque al final un emprendedor a veces tiene un propósito y de repente llega un cliente, les pide algo que no tiene nada que ver con su emprendimiento y terminan diciendo sí por el dinero. En cambio, cuando estás viviendo un proceso como el que yo estaba viviendo en ese momento en la pandemia, era difícil corromperme en términos de un cliente o de algo porque no había clientes. Entonces solo tenía que hacer lo que quería hacer para lo que lo quería hacer y ahí fue donde justo encontré mi propósito de empezar a dar charlas, de ayudar a negocios, de rescatar negocios que estaban en proceso de quiebra y de ayudar a esos líderes a ver pues sus negocios de una forma diferente, a buscar las oportunidades dentro de la incertidumbre. Pues los líderes de cambio tienen que ser los catalizadores, tienen que ser los habilitadores. Hay un concepto que me gusta mucho que es servant leadership, disrumpe al estilo de liderazgo tradicional anterior, en donde el liderazgo del servicio es justo ponerse al servicio de las causas y de las personas. Entonces, creo que ese tipo de liderazgo y un liderazgo más consciente y un liderazgo más empático, los liderazgos tienen que trascender a saber que son la pieza clave de un proceso de transformación en una empresa o en un país y dejar de lado esa parte vacía o de ego de soy el líder y soy quien recibe. O sea, creo que es totalmente al revés. El líder tiene que estar al servicio de su país, de su empresa, de su familia, de su comunidad y solo así el líder se vuelve el catalizador del cambio. Bueno, cuando los jóvenes llegan a dudar de qué camino seguir, les diría que tienen que seguir su instinto. Creo que los espacios como Quibernus que nos permiten levantar la voz, que nos permiten ser una red de apoyo mutuo, creo que ahí hay, en mi caso soy mentora y hay muchos líderes o muchas personas que tienen causas. Creo que es eso, es tejer y es confiar en que si estás con las personas correctas, siempre van a apoyarte y al final estamos construyendo un bien común. Y la otra es que los líderes, en especial de Quibernus, tienen una causa, que no pierdan esa causa, porque las causas normalmente están vinculadas con algún momento de quiebre en nuestro pasado. Entonces luchamos por injusticias o luchamos por cosas que vimos que no nos gustaron y que queremos cambiar. Ese tipo de liderazgos pues son los líderes que genuinamente van a mover al país, porque al final están buscando causas de justicia, causas de igualdad, causas de equidad, y es lo que más nos hace falta hoy, ¿no? Estamos en el momento más polarizado de la humanidad y del país, que es contrariamente, o sea, es el antónito, digamos, de la unidad que hoy requerimos, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a esos líderes? Que si tienen esa inquietud, que si sienten una causa, que no la pierdan, que se acerquen a lugares o a foros, como lo puede ser Quibernus, en donde, pues, como lo dice nuestro eslogan, todos nuestros liderazgos importan, todas nuestras causas valen la pena, y entonces sí existen esos espacios. A veces pensamos que la humanidad está tan corrompida y vemos noticias tan feas que se nos va perdiendo como la esperanza de que hay espacios de plenitud y de crecimiento, y sí los hay. Entonces solo es acercarse a esos espacios donde
pues convergen los mentores con los líderes y buscamos hacer una red en donde trabajemos por una libertad de pensamiento, por una libertad de acción y sobre todo porque esas causas tengan una voz. Bueno, los líderes en primer lugar se tienen que dar cuenta de su nivel de influencia. Muchas veces el líder se va quedando solo a medida que va creciendo organizacionalmente y deja de entender el impacto y la influencia de sus palabras y sus acciones. Entonces, esas personas principalmente hay que acercarse con mucho cariño, con mucha empatía, porque muchos de los líderes que hoy están dirigiendo empresas tienen lo que hoy se dice, y un amigo lo habla mucho de ello, que es el FOBO, ¿no? Es el miedo de sentirse obsoleto. Entonces, creo que los líderes están en ese punto de inflexión entre que tienen la edad para dirigir un negocio, pero no tienen la mentalidad adecuada para mantenerlo. Entonces, tenemos que ayudar a esos líderes dándoles las herramientas y acercándoles las tecnologías, pero de una manera en donde no se sientan expuestos. Imagínate un líder que solían pensar que entre más líder, más conocimiento, más dirijo a una empresa. Hoy ningún líder tiene certeza ni de su propio futuro, ni de su propia empresa, porque no lo tenemos nadie, porque las tecnologías están yendo más rápido de lo que nuestra propia capacidad tiene capacidad de entender. Entonces, para mí, acompañar a esos líderes como coach o como facilitadora de gestión del cambio es enseñarles que hay herramientas que siguen siendo las personas más influyentes de un negocio, pero que si ellos no cambian, la organización no va a cambiar. Pues entender el poder que tienen y la influencia, acercarles las herramientas y el conocimiento y sobre todo un espejo sobre su mindset. Nuevamente hablo del mindset porque la forma de pensar dirige nuestras acciones. Creo que hoy eso es lo que tenemos que entender, que nuestra mente no nos gobierna. O sea, nuestros pensamientos, no debemos ser esclavos de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son opciones a las que podemos elegir o no elegir todos los días y darnos cuenta justamente que es imperativo que la gente se cuestione sus creencias porque la mayoría de ellas ya están obsoletas. Y si queremos seguir guiando y sobre todo influir en las nuevas generaciones, pues tenemos que empatizar con las necesidades que hoy tienen las organizaciones y el país, ¿no? O sea, no podemos quedarnos en 1980 porque al final estamos metiéndole, digamos, como si fuera un software viejo a algo que ya está en otro nivel. Entonces, la forma de ayudar a estos líderes es con mucha empatía y dándoles el poder de que su influencia es positiva o negativa y la decisión está en ellos. Bueno, yo creo que el silencio es muy importante. Estamos en un momento en la humanidad en que todo es ruido, las redes sociales, la información, entonces yo recurro a espacios de silencio para estar en calma. Es decir, concentrarte y saber que en el silencio hay veces que están las respuestas que no vas a encontrar ni en ChatGPT, ni en las redes, ni en ningún lugar. Simplemente en esa conexión conmigo misma, y cuando estoy en un momento de mayor crisis, pues yo tengo muchos anclajes, me gustan mucho las frases y tengo algunas frases que como los deportistas, ¿no? Que si de repente voy a dar una plática o estoy en un momento de estrés, pues son frases que me digo a mí misma, pero que obviamente no son la primera vez que las escucho, sino que ya es algo que para mí se vuelve como una programación, te digo que se llaman anclajes en realidad, que me ayudan a estar como en un momento presente y guardar silencio 1 o 2 minutos antes de entrar a una situación que requiere demasiado a mi energía o mi presencia, estar como, o sea, simplemente pensar en la certeza de que puedo ser el canal perfecto para el momento perfecto, con la comunicación perfecta para esas personas. Entonces, creo que nuevamente es ponerte al servicio del otro. Cuando vienen los nervios, pienso yo que la mayoría de las veces es porque quieres decir lo correcto desde tu ego. Yo siento que las palabras salen las correctas si lo haces para tu audiencia. Entonces, es como si fueras un canal, ¿no? Así no me quiero ver así como muy esotérica, pero es como dejar que las palabras lleguen para las personas para las que estás hablando, sabiendo que eso es lo que ellos necesitan escuchar y no solamente que me quede yo como atrapada en lo que yo quiero decirles. Hola, soy Sandra Herrera, soy fundadora de Phygital Shifters y así lo hice.